Bienvenidas, chicas. Mi nombre es Fernando Ábalos. Vamos a estar compartiendo durante 4 semanas la materia de desarrollo de capital humano, que tiene que ver un poquito con recursos humanos, ¿sí? Y de alguna manera para que puedan ustedes aplicar el conocimiento, ya bien sea si tú tienes una pequeña empresa que lo puedas hacer con tus trabajadores o si tú estás trabajando para alguna empresa, que te vayas dando cuenta de las condiciones laborales y la situación que vives, ¿vale? Entonces, esta materia va a ser muy significativa. Te voy a acercar tanto al audio por cómo se escucha. Esta materia va a ser, chan, porque ya ahora me parece que está mi internet inestable. Profe, Sí. fue desarrollo de habilidades gerenciales. ¿Cómo crees? Ah, la última, desarrollo de habilidades Sí, gerenciales. Mira, sí. ahora desarrollo de capital humano, entonces estamos en esos entendidos. Bien, entonces son 4 semanas en donde de alguna manera u otra vamos a estar compartiendo el aula, ahora del desarrollo de capital humano. Me acuerdo que en alguna parte de la charla, ahora sí, ya que me acordaste de desarrollo gerenciales, les decía que en algún momento les iban a dar desarrollo de capital humano o administración de recursos humanos y que iban a ver cierto tema. Ah, pues ya llegó y justamente me tocó a mí. Excelente. Entonces, bueno, entonces son 5 maneras, cuando estamos hablando, lo primero que me preguntan, 5 maneras de evaluar, ¿sí? Donde una de estas es asistencia a sesiones virtuales, 20%. Creo que ustedes ya ubican lo que son el modelo de 5-20 del ICEP, ¿sí? En donde ven 5 rubros, 20%, pero que todos los maestros aplicamos de manera diferente ese 5-20, ¿verdad? Pues bueno, no soy la excepción, pero de alguna manera hay algunas pequeñas y sutiles diferencias. En la asistencia, pues de alguna manera el estar metiéndose a Zoom, etcétera, etcétera, si tienes alguna situación se puede llegar a justificar, nada más que se considera de manera diferente, ¿vale? Sesiones virtuales y me salto a la exposición y retroalimentación porque en exposición y retroalimentación tiene que ver con también parte de la asistencia a sesión virtual. ¿Qué nos hemos dado cuenta? O al menos un servidor me ha dado cuenta que muchas veces las circunstancias de la vida o algo o lo que sucede, ya bien sea en el trabajo, etcétera, etcétera, hace que cuando nos conectamos la primera parte, en este caso a las 2, somos, no sé, 8 y cuando estamos a las 7:20 somos 6, ¿qué pasa? ¿No? O 5, ¿qué pasa? Entonces, la retroalimentación tendrá un valor. Me dices, bueno, están las circunstancias, a lo mejor no puedo dominar eso y estar a las 7:20. Ok, adelante. Si no llega a pasar eso, está el rubro de exposición, que es mandar un video de WhatsApp, un video a WhatsApp del grupo de 3 minutos. ¿Sí? La idea que el video solamente lo hacen las personas que no atendieron la retroalimentación y el video es de la retroalimentación. Dicho de otra manera, si atiendes la retroalimentación como normalmente lo has hecho, no te preocupes por hacer ningún video. ¿Ok? Entonces va por ahí. Y otro 20% son actividades de módulo. Pregunto, chicas, en general, ¿qué tan ambientados o amigables se sienten ya con el módulo? Ya salimos la primera parte del desconcierto. Sí. Pues ya lo usamos en la clase anterior, maestro, pero apenas nos estamos adaptando. Sí, ok. Estás en el periodo de adaptación, pero ya de alguna manera se desarrolla el módulo. Excelente. Entonces seguimos bajo ese sistema, nada más de que si alguien todavía tuviera alguna circunstancia de módulo, pues bueno, yo soy de la idea de que se puede llegar a entregar a lo mejor por WhatsApp o algo en caso de alguna emergencia. Vaya, prefiero siempre la entrega a la no entrega. Y desarrollo de actividades blandas tiene que ver con, pues, cómo va yendo el comportamiento del grupo y cuáles son sus necesidades. Aquí sí lo dejo muy abierto porque depende del grupo, depende de la situación. Yo ya he tenido experiencia con ustedes y en realidad el grupo pues va corrido bastante bien, me siento muy contento con este grupo pero también creo que sería bueno no sé, retomar un poco de esta parte participativa, ¿no? En este caso, creo que por ahí iría, en el desarrollo de habilidades blandas y el portafolio de actividades. No es otra cosa más que las mismas actividades
de Moodle, pero agregando un toque de trabajo ejecutivo, que es el de la parte de portada, de introducción, el desarrollo de las actividades de Moodle, y o alguna cosa que quieras agregar de la materia y las conclusiones generales. A mí me sirve el portafolio 1 para que sea un trabajo eficiente, 2 para que de alguna manera u otra tú puedas expresar cosas que no pudiste expresar en las actividades per se, ¿sí? Y más nada, ¿no? Entonces por ahí iría el portafolio de actividades. Antes de iniciar, ¿alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia que me quieran decir? ¿No? Bueno. Por ejemplo, No, solamente, profe, que dijo que hace como 4 meses nos vimos y no, ya va a ser un año. va a ser un Fue año. en agosto. Fue en agosto, Ya. pues. Voy a No, revisarlos. bien, Nahuatl, no, sí lo tiene más como 4 profundo. meses. Sí. Porque fue cuando compartimos clases con un grupo de más avanzados, no tiene mucho, como 4 o 5 meses que nos dimos con el profe. Sí. Con esto. Sí, Lulu, son 4 Perdón, meses. profe, perdón. Sí. Ah, entonces fue la primera la que estoy viendo. La primera ok. vez porque vamos 2 veces. Ah, Ok. ok. Va. Bueno, está bien. Y gracias por el comentario. Entonces ya se acuerdan cómo es mi sistema en donde la primera y la segunda semana es el tiempo límite de entrega de todas las actividades de la semana, que son siempre 3, es hasta el jueves, y la última y la tercera es hasta el martes, porque el miércoles entregamos calificación. ¿Sí? Entonces eso ya también lo llegaron a vivir conmigo. Por eso también era importante saber cómo ha habido la evolución. Porque relativamente evalúo bajo un sistemita. Bien. Entonces, bueno, a dejarles aquí porque también creo que es importante. Les dejo también aquí los criterios para poder hacer el portafolio de actividades, donde les dejo qué es bueno, qué es regular y qué es malo. Estas diapositivas las voy a compartir en el WhatsApp de grupo justo en el intermedio, junto con los videos que les he mandado. Por favor, ya denle más vistas a los videos y denle ahí un poco de interactividad, porque eso permitirá también a lo mejor resolver muchas de las dudas que normalmente salen. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos, chicas. Sí son puras chicas, ¿verdad? Ya no está Peralta, ya no lo veo. No. Daniel Sí, Peralta no. No lo nos veo. abandonó. Va a ver, Decir algo. Va a ver, Peralta. Híjole, pues bueno. Chicas, hablemos de recursos humanos, hablemos de desarrollo de capital humano. ¿Creen ustedes que el recurso humano salió algo por el estilo en esta época? ¿Ya ven la imagen, chicas? No se alcanzan a traducirla. Tuvieron inglés hace como 2 materias, ¿no? Hay alguien que me ayude con la traducción del inglés al español. O bueno, ¿qué ven ahí? ¿No? Me sirve para evaluar qué tanto pueden ver la pantalla. Que veo que 2 se están acercando, significa que no mucho. Es como la historia, ¿no? Ándale. Esa es la historia. Obviamente, el recurso humano no se dio en la prehistoria. No, ahí están 2 cavernícolas queriendo así como hablar y que están en la entrevista. Obviamente no se dio en esto. Se dio, la parte de la antecedente del recurso humano se dio en el siglo XVIII. Y recuerden, hubo ciertos hitos históricos que de hecho ya lo platicamos en alguna ocasión, que marcaron la humanidad como tal. El primer gran hito histórico tiene que ver con el paso de ser nómadas a ser, a ser agricultores. Ese fue el primer gran hito histórico que tuvimos en la humanidad. El segundo gran hito histórico, me estoy yendo muy simplista, es la revolución industrial. La revolución industrial cambió absolutamente todo. ¿Alguien quiere hablar de qué cambió la revolución industrial? ¿O qué ubican que cambió la revolución industrial? Ay, no. Oye, ¿me recuerdas tu nombre completo? Porque Pues parece que... redució como la mano de obra, ¿no? Y empezaron como a meter más maquinarias o más tecnología, o sea, como algo así, ¿no? Exacto, Rosa. Cambió Sí. la forma
de trabajo, pues Ujú. prácticamente de ver el mundo de otra manera. Exacto, de entrada, no es lo mismo producir a mano absolutamente todo y tener como, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Lo máximo que puedo producir son 30 piezas al día, a que lleguen máquinas y tu producción no sean 30, sino 800, ¿no? O 900, no es tan lejos. Una tortillería produce por hora lo que una señora produciría en todo un día de trabajo, ¿no? A tortillas hechas a mano. Que ojo, valoramos más tortillas hechas a mano, eso es punto y aparte, pero el punto es una máquina cómo vino a suplir el trabajo humano. ¿Sí? Entonces, así funciona y eso es lo que nos enseñó la revolución industrial. El trabajo humano podía ser reemplazado por máquinas y se hacía sobreproducción. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? ¿Se acuerdan de la oferta y la demanda? Entre más se produjo, por lo tanto, la demanda, o más bien, los precios de las cosas se abarataron y era más posible que todo el mundo tuviera acceso o más personas tuvieran acceso a bienes. De hecho, se dice desde la parte de marketing, lo quiero enlazar un poquito, se dice que de alguna manera u otra nosotros tenemos actualmente acceso a más bienes que el resto de las generaciones anteriores. ¿Sí? En donde, por ejemplo, nosotros tenemos varios lujitos que ni nos damos cuenta que son lujitos. Por ejemplo, ropa Porque, accesible. ¿Mandé? porque antes trabajaban como algo así como tiendas de raya, ¿no? Trabajaban para comer, para sobrevivir. Y Nada ahora más. no, ahora es un poco diferente. Ahora trabajamos para poder nosotros formar un futuro, se supone que Una mejor especie cada de vez. patrimonio. Ajá. ¿Sí? Si nos comparamos con el mundo más antiguo de 1800, sí, definitivamente estamos muchísimo mejor en calidad de vida. Si nos comparamos con hace 20 años, no tanto. Sí, de hecho, es una de las premisas de algo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Por primera vez en la historia, tal vez la calidad de vida no ha mejorado mucho. Tal vez creo que ha empeorado. Pero bueno, de alguna manera, comparado con hace mucho tiempo, sí. Y bueno, si estamos hablando del recurso humano, efectivamente, por ahí escuché entre los comentarios, porque se escuchó al mismo tiempo, que alguien estaba diciendo que las condiciones laborales eran completamente diferentes, ¿no? Las condiciones laborales antes de la revolución industrial eran condiciones laborales, primero complicadas. Después, estamos pensando que eras destinado o destinada a un cierto trabajo. No nos vemos tan lejos. Imagínense ustedes naciendo en el año de 1800. ¿Podrías haber estudiado? Si estamos hablando de la mujer, pues ahora hablamos incluso de la equidad de género. ¿Podías desarrollarte profesionalmente hace 100 años? Hace 20 tampoco, hace 30 tampoco, a veces. No es cierto, que estoy calculando mal. Hace 50 años no, era muy difícil. Ahora sí se puede. Que todavía hay Porque tramo por antes, recorrer. ¿Eh? antes la mujer era como esclava, era para los labores de casa, únicamente para atender los hijos y el marido, y no tenía derecho a absolutamente nada. Ahora Ok, en día, gracias a Dios, o sea, tenemos las mismas oportunidades que tienen en este caso, pues, los igualdad hombres. de género ya. Es una especie de equidad de género, exacto. Ujú. Pero lo ponemos más gracioso. Bueno, no gracioso, pero más curioso. Hace 150 años, tampoco el hombre era libre de elegir su propia carrera. Si tú eras, o antes de la Revolución Industrial, si tú habías sido hijo de herrero, herrero serías. Si tú eras hijo de tal situación económica, sobre todo en esa situación, sobre todo morías. Era muy difícil cambiar de jerarquía social. Ahora, ¿sigue siendo complicado? Sí, pero es un poco más fácil elegir tu método para cambiar la jerarquía social. Muy bien. Entonces, eso fue un gran hito histórico. Ahora nos vayamos. Con la revolución industrial cambió todo y también empezó a cambiar lo de parte de recursos humanos. Empezó a surgir un poco de recursos humanos. Chicas, perdón. ¿Alguien de aquí ubica la huelga de Cananea y de Río Blanco? En los 1900. Bueno,
para que lo vayan sabiendo. La huelga de Cananea y Río Blanco generó en México mucho el antes y el después, porque fue hablando de la explotación laboral, en donde había muchísima explotación laboral. La gente trabajaba entre 14 y 16 horas al día, ¿sí? Y si se ven, y si alcanzan a notar esta imagen, no tiene que ver con Cananea y Río Blanco, pero se da una de las características de la revolución industrial. ¿No ven a la imagen en el fondo quién está? No, más bien, ¿quién no debería estar en esa foto? El niño. Los niños, ¿no? Los menores de edad. Ajá. El trabajo no estaba regulado para saber decir que eran a partir de mayores de edad. Es más, hasta la fecha, tenemos lugares que tienen trabajo infantil. En el campo. Cuando yo les digo eso, algunos se En sorprenden. el súper todavía, no solo en el campo, en el súper hay como cerillitos, ¿o cómo le llaman? Cerillitos sí, pero es otro tipo, sí, Ajá. efectivamente. En las tiendas, en la calle vendiendo cosas. Y que son cosas que queremos Donas, regular. pan, ajá. Que antes eran súper comunes, ahorita ya no son tan comunes. Y el quien dijo en el campo, sí, efectivamente, en una pepinera, por ejemplo, vi trabajo infantil todavía, pero explotado, o sea, literal, o sea, muy cañón. No era porque la condición, simplemente explotación. Y entonces son cosas que, bueno, antes eran normalizadas. Estoy Maestro, pensando... pero como esto suele suceder como en los, más que nada como en los indígenas, como en personas que tienen, o sea, escasos recursos, como que se ve más este tipo de situaciones que contratan, decir, a la familia, pero la familia son 10 personas grandes, pero 20 niños, y trabajan los 30 igual. O sea, bueno, los niños a su ritmo, pero a final de cuentas, o sea, trabajan. Y les pagan, o sea, los grandes, el papá. Y es cuando nos ponemos como irónicos, ¿no? Nos quejamos normalmente de las condiciones del inmigrante, del que hoy en Estados Unidos está la persona ahí, no domina el idioma y aparte llevan a toda la familia y ganan bien poquito, y nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestros nativos. Peor. Sí, entonces es la ironía, ¿no? Pero ojo, no estoy hablando de esta parte que de verdad sí nos puede sacar un malestar estomacal, sino también de la situación en general, que esto ya que ya es particular y que ya tiene un tinte al menos de cambio, ¿sí? Tiene un tinte político que ya esto ya se va a revertir, esperemos que pronto, y en la revolución industrial era un tinte común. El recurso humano no existía. Entonces, lo que empezó a ver con la revolución industrial es la necesidad, en este caso, de que alguien volteara a ver a las personas, de que voltearan a ver sus derechos, de que voltearan a ver las situaciones de cada quien. ¿Sí? Entonces, en el siglo XIX surge el Departamento de Bienestar. ¿Qué es el Departamento del Bienestar? Es digamos, una versión antigua del recurso humano, una versión antigua de capital humano todavía más, ¿sí? Digamos que el Departamento del Bienestar era aquel que de alguna manera analizaba el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Uno de los precursores del Departamento del Bienestar fue Elton Mayo, ¿sí? Con la parte de la Escuela del Pensamiento Humano, ¿sí? Pero eran todavía analizados en pro de la producción. Estábamos hablando de revolución industrial, hablábamos de, por ejemplo, Taylor y a lo mejor la producción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí eran en pro de la producción. Entonces, ¿qué hacías? Medías al ser humano como un ente de producción. Nada más lo que te preocupaba era cómo producir mejor y que él de alguna manera estuviera feliz con eso. Dicho de otra manera, espero no herir susceptibilidades. Voy a empezar primero la pregunta. ¿Alguien de aquí trabaja 16 horas al día en un solo trabajo? ¿No? Aquí está en la revolución industrial. Bueno, estamos en 12 horas. Las Nos amas de quedamos. casa. Ok, bueno. 24/7. 24/7. Ah, entonces ahí está más complicado, ¿no? Y sin sueldo. 8 horas, todavía. profe. 8.
mucho dentro de un trabajo remunerado no tan heroico como el de ser madre. Pues, ¿qué te digo? Es lo normal y por ley. El de 24/7, a lo mejor habrá que ver ahí también con la otra parte, ¿no? Pero bueno, el departamento de bienestar, para los que están chambeando en eso, es decir, era la explotación todavía de 16 horas a trabajo, pero con buena cara. Todavía veo empresas que hacen más o menos eso, te pongo a chambear un montón de horas, te pongo a hacer un montón de horas, pero dan una buena cara. Sonríe, sé contento, te recuerdo tu cumpleaños. ¿Sí? Y entonces, obviamente era una transición. El área de recursos humanos no es un área en donde te recuerda los cumpleaños y te dice que estás feliz. No, va más allá. El área de recursos humanos literal evalúa las mejores condiciones para el trabajador y sobre todo su bienestar. Es este defensor del bienestar del grupo, para no solamente rendir mejor, sino también que las personas se sientan parte de algo más grande. ¿Ok? Pero eso fue evolucionando y fue poco a poco. Digamos, en la segunda, luego también tenemos dentro de la evolución la parte del siglo XX, donde fue la Primera Guerra Mundial, que también contrajo lo que tiene que ver con una sobreexplotación. Hablamos de la Revolución Industrial, pues la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hicieron que la Revolución Industrial tuviera muchísimo más fuerza, porque las producciones eran muchísimo más masivas. Piénsenlo, si hubiera nacido en una época de guerra, qué complicado, uno. Y dos, ¿cuánta arma y cuánta comida tendríamos que haber producido? Un montonal para la gente que estaba en eso. Y las condiciones económicas cambiaron muchísimo. Tan es así que de alguna manera u otra, después de la guerra, empezaron a surgir departamentos de recursos humanos para poder controlar toda esa bola de operación. Aunado a eso, imagínense, después de una guerra, metes a toda una bola de soldados que mataron o vieron morir, mételos a las empresas. ¿Cómo estaría? Imagínate que te fueras a la guerra y regresaras de la guerra. ¿Han visto ustedes fotos de así, bueno, de lo perturbador que hay, cómo llega una persona, cómo se va antes de la guerra uno y cómo regresa en la cara? Si alguna vez lo llegaron a ver, pueden darme la razón de qué tan cañón es. Chicas, no hay peor experiencia que la guerra. No hay peor experiencia. Bueno, eso y la prisión, que podría ser una microguerra. Piénsenlo. Lo voy a traducir en algo más tangible, que lo hayan visto. Gracias a Dios, México no es un país en guerra, gracias a Dios. Pero lo han visto con personas de la cárcel. No sé si han visto a algún ser querido o a alguien que conozcan, ni tiene que ser querido, antes de pisar la cárcel, cómo era su cara y cómo es después de la cárcel. Si lo han llegado a ver, también han vivido esa experiencia. Entonces, la situación es, ¿cómo los metes a trabajar? ¿Cómo los metes para que puedan volver a ser productivos y lo que tanto querían? Entonces, necesitó el recurso humano evolucionar a simplemente ser un departamento de bienestar. Se fue para promover, se fue para que de alguna manera observar las conductas de los usuarios, porque podía haber traumas, podía haber cosas. Entonces, de alguna manera u otra fue evolucionando el recurso humano. Empezó a surgir la carrera de relaciones industriales, empezó a existir los estudios de clima laboral, que es un tema que vamos a ver directamente hoy. El estudio de clima laboral, el ver de qué manera o cómo está condicionado el lugar para que la gente esté cómoda en el lugar en donde está, no solamente, bueno, hablando de comodidad, con las condiciones necesarias para desarrollarse, ¿sí? De que estés contenta de tu lugar en donde estás. Y yo sé que en este caso tengo a dos actuales tal vez, porque yo me acuerdo que platicaba con ellas en algún momento y no eran amas de casa de 24/7, ¿sí? Pero para esta gala yo necesito que recuerden esa vieja historia cuando estaban con el empleo, ¿sí? De cómo eran sus condiciones de trabajo en el empleo que tenían antes. Sí, si mal no recuerdo, ayuntamiento, ¿no? Era uno de esos.
¿sí? Medio me acuerdo. Sí, presente. Y medio me acuerdo que era una tienda, en tu caso. Jenny. Medio me acuerdo. Tal vez estoy fallando mi memoria. Bueno, total. Entonces, a lo que voy es que, ¿cómo era ese clima laboral? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo ahí? ¿Tenías las suficientes para desarrollarse o no? O en vez de comodidades tenías incomodidades. Y pues justamente es lo que se estudia en la parte de clima laboral, ¿sí? Y esto empezó a salir en los 50s y los 70s, en donde de alguna manera u otra había diferentes teorías alrededor de las condiciones de trabajo. De otro maestro seguramente, pero quiero saber si lo llegaron a ver o no para poderlo explicar antes. La teoría X y la teoría Y lo llegaron a ver sobre el desarrollo personal. Ok, va. Veo los rostros, me dicen no. Ok, entonces, teoría X. La teoría X que viene de Douglas McGregor, viene a decir que, por ejemplo, dice, todos los trabajadores o todas las personas tienden a sacar el mayor provecho para ellos mismos. Todos los trabajadores, por ende, que tienen que ser supervisados. Todos los trabajadores sin supervisión pueden ser malignos. Estoy simplificándolo mucho. Teoría Y, todo lo contrario. Todos los trabajadores son buenos por naturaleza. Todos los trabajadores necesitan de incentivos y estímulos para poder desarrollarse, pero por naturaleza quieren ser los mejores. Lo único que necesitas es generarles con las condiciones de trabajo adecuadas para que ellos puedan lograr. ¿Sí? Y empezó a salir ese tipo de situaciones en estas épocas, en la X y la Y. Y por ejemplo, la teoría Z, que no tiene nada que ver con la X y la Y, pero que se aprovecha hablando de letras y hablando de las situaciones como era, en la teoría Z, que es de William Mauchi, que viene de Japón, decía, aquí lo que vamos a hacer es que la persona que llegue con nosotros se va a quedar, o la idea es que se quede por el resto de su vida. Imagínate que te contratan a los 18 y que ya dicen, pues ya estás destinado a estar aquí hasta los 60. Perfecto, pero te voy a pasar por todas las áreas de trabajo. Te voy a dar promoción y vas a ser prácticamente un miembro de mi familia. ¿Sí? Y eso tenía que ver con parte de la teoría Z. En donde, por ejemplo, en Japón es bien complicado que hay mucha gente se salte de trabajo en trabajo. Cosa contraria con lo que sucede en la parte occidental, ¿no? Que si la gente se asombra si ya tienes más de 2 años trabajando en un lugar, ¿no? ¿Ya tienes más de 2 años? Entonces, eso es lo que hablan estas teorías. Bueno, había muchos estudios de clima laboral y había muchas situaciones para analizar en esta época. Y en esta época, en el 80 al 2000, pues ya estamos hablando de la penúltima versión de recursos humanos, ¿sí? En donde de alguna manera ya hay, aparte de recursos humanos, administración de recursos humanos, empiezan a hacer la gestión de capital humano. Empezamos a pensar a las personas no como un recurso, sino como capital de la empresa, sino así como cuánto vale tu personal a nivel capital. A decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo en activos a Lourdes, a Jennifer, a Rosy, a Yanei, a Liliana, a Luz, y me acuerdas, sí, obviamente soy bueno con los nombres, más bueno con los rostros, malo con los nombres. Tienes ahorita usuario, no sé cómo te llames completamente. ¿Sí? Pues si faltó nombrar tu nombre, seguramente estás en eso. Azucena y Alma también. Entonces, chicas, en recursos humanos, en gestión de capital humano, ya evolucionó demasiado para de alguna manera estar viendo a todos ya como algo valioso de la compañía. Pertenecen a la compañía. Les dije que es la penúltima evolución porque justo la siguiente semana vamos a estar platicando un poquito sobre el reclutamiento 2.0, que ya es la siguiente evolución, que esto va a ser después del 2000. Para ser exactos, entrando 2010, 2012, empezamos a hablar sobre el reclutamiento 2.0. Ese es uso de redes sociales. Ahora es más que común el uso de redes sociales. Perdón, hay una primera actividad en Moodle. La primera actividad en Moodle
Voy a decir como quien dice la actividad, pero aparte quisiera otra, pero eso es punto y aparte, ¿vale? La actividad número 1 de módulo es hacer una línea de tiempo con las tendencias de recursos humanos. Muy bien, esa es la tarea evaluable. Una tarea no evaluable que les recomiendo mucho, pongan mucha atención, es crear una cuenta en LinkedIn. Quiero hacer un reto con ustedes. ¿Qué es eso, profe? Buenísima pregunta. Nunca lo había escuchado. ¿Alguien de aquí tiene cuenta en Facebook? O más bien dígame, ¿quién no tiene cuenta en Facebook? Yo sí tengo, profe. Ok, bien. Digámoslo así. LinkedIn es un Facebook de trabajo. En donde en vez de subir tu foto, yo les digo siempre así, si en vez de subir tu foto de ti en la playa con amigos, en vez de subir eso, pones una foto seria y en vez de tu perfil decir que te gustan los gatos, pones tu currículum. Y entonces, y pones tu puesto de trabajo o pones el puesto que deseas allá y de alguna manera agregas a personas y en vez de amigos, agregas a gente que quieres en tu red profesional de negocios. Y lo que se publica en ese Facebook, entre comillas, porque es un LinkedIn, en vez de publicar publicaciones de memes, no, publica situaciones en relación al trabajo. ¿Qué es lo curioso? Muchos agentes de recursos humanos tienen cuenta en LinkedIn y no muchas personas que no se han visto de recursos humanos las tienen. Entonces, si lo puedes usar bien, hay muchas oportunidades de conocer cosas de recursos humanos de primera mano. Muchísimas. E inclusive, para los que quieran, aparte de laboral, oportunidades de trabajo. ¿Sí? Hay mucha forma de interactuar. Otro también, en LinkedIn hay mucha gente con alto grado de poder. Por ejemplo, grandes gerentes y todo, porque no solamente se hace para buscar trabajo, sino también para promocionar lo que haces, hacer redes de negocios, pueden ser pues negocios, contratos y convenios, ¿no? Que también para los encargados, gerentes y ventas son súper importantes. Entonces, como administradoras futuras, creo yo que sí es importante empezar con su cuenta de LinkedIn. ¿Sí? Entonces, esa cuenta es como su adicional. Es más, ¿quieren un reto? Creo que está grabado. Quien logre más contactos profesionales de aquí a que se termine la materia, digamos que lo hago válido, digamos, por puntaje, por así decirlo. ¿Por un 10, profe? No un 10, no lo aseguro porque no quiero a alguien que le eche flojera en lo demás, pero sí por una especie de puntaje para poder lograr algo más deseado. Eso no. Si quieren lamentar al reto. Al reto LinkedIn. ¿Retos profesionales como profe? ¿De? ¿Contratos profesionales como? Contactos profesionales son amigos de Facebook. En vez de amigos de Facebook, son sus contactos profesionales. Okay. La cosa es, si tú te la pasas agregando amigos en Facebook, pues puede existir bastantes juicios de que, oye, ¿qué onda? Y sobre todo, desgraciadamente, en el terreno de las mujeres, oye, ¿por qué me quiere agregar esto, no? Está la situación esa, ¿no? La situación de, ¿por qué lo está haciendo? En LinkedIn no existe o no debería existir eso, porque se entiende y se sobreentiende que lo que estás buscando es una red profesional de negocios. Como nadie sube sus fotos de perfil en la playa, no, nadie está buscando eso. Entonces se entiende que es una red de negocios donde subes tu currículum y donde vas a encontrar información de negocios. Hasta les va a servir mucho para los que dicen, es que en Facebook encuentro puros memes. No, acá no. Información que puede ser valiosa. ¿Ok? Bueno. Creo que estoy generando expectativas en ustedes en LinkedIn, ya que se metan, me dicen, y que hagan su red de negocios. Vamos a ver quién lo hace mejor. Profe, en Dime. el perfil lo maneja como estudiante o como trabajador. Dependiendo de lo que tú El quieras. perfil que está mencionando.
¿Quieres ser de estudiante de administración? ¿O lo quieres hacer de trabajadora de tu puesto de trabajo? O si no tienes en esta parte de administradora, lo puedes hacer. ¿Qué prefieres? O empresaria o emprendedora, Ok. también se vale. Emprendedora. Profe, ¿Sí? al último todas con un cambio de trabajo gracias a usted. ¿Y si cambiaste de trabajo y ganas más? Muy bien, profe. Por eso, gracias. Sí, bueno, si llegaste a suceder eso, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, qué desgraciadamente sucedió. Ah, qué pena. No va por ahí. Ni siquiera, por ejemplo, tú que tienes trabajo y sé que trabajas en donde trabajas, al final del camino a lo mejor, ¿te dedicas a las ventas? Sí. Ok, imagínate que tienes el acceso a que en los lugares en donde normalmente no te contestan, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, etcétera, tuvieras por LinkedIn la oportunidad de conectar con gente que normalmente no te abren la puerta para dejarlo hablar con él. A eso voy. Ahí está la oportunidad. Puedes mejorar en tu trabajo también. Muy bien. Se vuelven a conectar, chicas. No genero el mismo link. Hay una historia larga en eso. Ahorita les voy a mandar el nuevo link. Muy bien.